El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Didrikson. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. Las feministas tenemos distintos puntos de vista sobre si un hombre puede pertenecer al movimiento. Conozco algunas que opinan que sí, que un hombre puede ser feminista, otras que opinan que más bien sería un aliado, y algunas otras que no pueden dejar de ver a los hombres como parte inherente de nuestra opresión. Lo que sí es que esta discusión no es menor. Finalmente, son la mitad de la población, y su participación o su falta de participación en esta transformación para un mundo más justo y libre para las mujeres tiene mucho peso, ¿o no? ¿Qué deberían estar haciendo los varones para que realmente los podamos percibir como aliados? Voces en Resistencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y nos encontramos con Miquel Armenta para hablar del papel de los hombres en el movimiento feminista. Miquel es fundador de Laboratorio para Vatos, un proyecto que marca las masculinidades disidentes con el trabajo de prevención y atención de la violencia machista. Miquel, bienvenido a Voces en Resistencia. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Igualmente, pues en este punto ya sabemos que el patriarcado no solamente nos atraviesa absolutamente todas las mujeres, sino que también a los hombres. Y yo me pregunto por qué, si también les afecta a ustedes, son muy pocos los que buscan luchar en contra de este sistema de opresión. Pues sí, justamente los hombres tenemos la idea de que el patriarcado nos privilegia en todos los sentidos, y es verdad. Tenemos un privilegio que nos da este sistema, pero también tiene un costo muy alto. Estos privilegios tienen costos a nivel emocional, a nivel físico, de nuestra salud mental, y no nos hemos dado cuenta de eso. Más bien creemos que es muy normal que el 88% de los homicidios sean hombres, y no nos escandaliza en lo más mínimo. La tasa más alta de accidentes por alcohol al volante la encabezamos nosotros los hombres, y tampoco es algo que creamos que tenga que ver o que tenga alguna relación con este sistema que, como bien tú dices, nos atraviesa a todos, y creo que somos los últimos en los que nos damos cuenta. También estaba pensando en los suicidios. O sea, en cómo a los vatos se les han dado tan pocas herramientas y posibilidades para cuidar su salud mental, que cuando sufren una crisis fuerte de ansiedad, periodos de depresión, es más probable que ellos no pidan ayuda, y entonces las estadísticas dicen que se suicidan más. Sí, correcto. Siempre hemos dicho en el Laboratorio para Vatos, de hecho tenemos una hojita con la que salimos a pegar, que los vatos o los hombres de verdad no lloramos, pero nos suicidamos 3 veces más que las mujeres. Y eso es producto de la poca conciencia que tenemos sobre el autocuidado, sobre todo porque no estamos socializados con él. Más bien, la forma en la que nosotros nos relacionamos con el cuidado es a partir de recibirlos, pero no de darlos. Y esto se ve reflejado, como te comento, a un nivel emocional y de la salud mental que nos lleva a los suicidios. Y bueno, esta es una muestra más de que el patriarcado nos tiene como dentro de su círculo de víctimas. Así es, a mí el tema de los cuidados es uno de los que más me interesan, tanto para mujeres como para hombres, porque los hombres, muchísimos, pues sí, no se cuidan a sí mismos porque creen que es obligación de las mujeres velar por su salud y por su bienestar. No, los hombres son cuidados desde siempre, primero por la madre, la novia, después la esposa y después las hijas. Y pues sabemos que no pasa lo mismo con las mujeres. Nosotras tenemos que aprender a cuidarlos y a cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, qué difícil puede ser querer renunciar a esto. O sea, qué maravilla no asumir el rol de cuidadores y solo ser cuidados. Pero, ¿cómo crees tú que cambiarían las cosas si se vuelven recíprocos estos cuidados, ¿no? Tanto como de que el hijo cuide a la madre, a la novia. O sea, también recibimos cuidados, pero la verdad es que no son tan recíprocos.
Sí, totalmente de acuerdo. Mucho de esta masculinidad hegemónica e incluso el concepto de nueva masculinidad que deberíamos discutirla mucho a nivel político porque tiene ahí lagunas bastante importantes, pero siempre se dice que en esta masculinidad hegemónica que los hombres estamos hechos para proteger a las mujeres y nunca nos hemos puesto más bien a pensar que no necesitaríamos protegerlas si aprendiéramos a cuidar. Y esto de cuidar no solamente es el hecho de velar por el otro, por la otra persona, sino en un sentido que, como dice Coral Herrera, es algo que nos pone en contacto con lo esencial, con la vida, con la muerte, con lo vulnerable, y es hasta que tenemos ese contacto que podemos empatizar, que podemos tener vínculos muchísimo más profundos, y yo ahí es donde yo rescataría el hecho de que los hombres tenemos que volver a cuidar y tenemos que volver a las bases de una pedagogía, incluso de la ternura y del buen trato, ¿no? Me encanta. Yo a veces se me dificulta porque sé que hay muchos debates dentro del feminismo. ¿Cómo se les tiene que llamar a estos hombres que están pues deconstruyéndose, asumiendo sus privilegios, cuestionándose? Nuevas masculinidades, ¿no? Esto de nuevo lo problematizas. ¿Cómo las llamarías tú? Me gusta mucho el término de masculinidades disidentes, que de hecho el hecho de llamarle ya masculinidades, el hecho de pluralizarlo puede también problematizarse porque sigue habiendo una hegemonía, ¿no?, de la masculinidad. Y bueno, son procesos que también me parece valioso rescatarlos y mencionarlos porque esos grupos o esas células de hombres que tienen esa factibilidad a la deconstrucción es gracias a la presión del feminismo, los feminismos, ¿no? Y se le tiene que reconocer. Ahora, yo creo que es fundamental, creo que estamos en una primera etapa en la que ni siquiera sabemos cómo llamarnos, ¿no? Tal vez en olas futuras eso suceda. Yo creo que son procesos que están aún en construcción, pero creo que lo que es importante para ir hacia esos caminos es leer teoría feminista sin apropiarnos de ella, ¿no? Porque tenemos la academia empoderada, ¿no?, por los vatos, los discursos son a la medida de la masculinidad, y creo que la llave está por acercarnos a los feminismos sin apropiarnos de ellos, sin apropiarnos de los discursos, sino dejarnos ser dentro de lo que proponen. Claro, ahorita después del corte hablaremos más de qué se puede hacer, qué pueden hacer los hombres en este movimiento para acompañar. Pero ahorita estaba pensando que, claro, es que los estudios de masculinidades y todo este querer cambiar desde la parte masculina es muy reciente. O sea, si nos ponemos a pensar, el feminismo, ¿no?, lo podemos ver desde el siglo XIX y obviamente en el siglo XIX no se planteaba esta cuestión de las masculinidades, la vemos que hasta los años 70, ¿no? Entonces es algo relativamente nuevo y pues por eso como que todavía hay mucha discusión, digo, en el feminismo también hay mucha discusión de conceptos, etcétera, pero creo que se va a ir fortaleciendo. En unos minutitos vamos a hablar de esto. Miquel, vámonos con una canción. Casi no ponemos canciones de hombres en Voces en Resistencia, sí hemos puesto, pero aprovecho para enseñarles una hermosa, hermosa canción de un hermoso cantante y compositor español llamado Carlos Adnes, que lo acompaña el increíble grupo colombiano que seguro conocerán, Bomba Estéreo. Esto es Aloha, es una letra deliciosa que nos acompaña a todos, a todas, a todes. Así que disfrútenla y regresamos en unos minutos. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia, en Twitter como @violetaradio_fm y @reactor105. Miquel, ahora sí te pregunto, ¿cuál crees que sea el papel de los hombres en el feminismo? Como yo decía en la mera introducción, es como problemático, ¿no? Algunas feministas dirán, los hombres no tienen ningún papel, no tienen nada que hacer en el feminismo. Ya vemos otras mujeres feministas que hemos transformado nuestra manera de pensar. Yo en un tiempo dije, sí, los hombres no tienen nada que hacer en el feminismo, y mi postura de ahora es completamente distinta. Cada vez veo más importante el involucramiento de los hombres acompañando este movimiento, cuestionándose desde ellos mismos. Entonces, ¿tú qué crees? También, ¿cómo crees que les podemos llamar aliados? ¿Se puede, en tus estudios, en tu perspectiva, les podemos llamar hombres feministas? ¿Qué piensas de todo esto?
No lo sé, el nombrarnos creo que es una tarea que se irá dando con el tiempo. Lo que me queda claro es que Joaquín Azpiazu, un escritor catalán me parece, tiene un libro que se llama Hombres y Feminismos. Y él hace una pregunta que me parece muy, muy válida y muy importante de poner en el centro de los estudios de las masculinidades, es que se puede estudiar las masculinidades siendo un vato, o más bien se puede escribir sobre las masculinidades siendo un vato, porque en algún momento va a ser muy fácil o va a ser muy cómodo quedarnos en ciertas posturas si no tenemos de referente al feminismo. El feminismo no nos va a dejar caer en la trampa de autoanalizarnos y llegar a puntos muy cómodos. Y creo que eso es lo que está haciendo conceptos como las nuevas masculinidades, en las que sí vemos, por ejemplo, más hombres involucrados en la paternidad, pero los vemos en actividades deportivas o recreativas, mientras que los cuidados o las tareas de atención siguen siendo de las mujeres, ¿no? Entonces, es como una corriente en donde los hombres se adaptan a la realidad, pero adaptarse no es transformar. Y ahí es donde tenemos una tarea muy importante, que es no tener discursos informados y sobre todo accesibles. Sí, me parece tan importante que se colectivice esta propuesta de masculinidades disidentes, como tú lo nombras. Yo todavía no tengo claro cómo nombrarlo, pero claro, es como decir, ¿no? Una mujer empieza a tomar terapia, empieza a empoderarse, entre comillas, empieza a acceder a mejores puestos de trabajo, no sé. Y bueno, qué bueno por ella, ¿no? Está haciendo un cambio individual. Pero bueno, yo en todos los capítulos casi digo que para mí la importancia es la colectividad. Entonces me parece que este trabajo tiene que ser sumamente colectivo, ¿no? Qué chido un vato que se esté cuestionando en lo íntimo, que lea, que pregunte cosas sobre feminismo, pero que sale con sus amigos y sigue reproduciendo, pues no sé, dinámicas misóginas y habla mal de las mujeres o trata mal a su novia, etcétera. Como que creo que es llevarlo a la acción y a la colectividad. Miquel, ¿cómo llevar este pensamiento, este cuestionamiento a lo colectivo? Yo creo que si los vatos pudiéramos sanar nuestro patriarcado o pudiéramos tener otra postura antipatriarcal por decreto, creo que las campañas antimachismo hubieran funcionado desde los años 90 que las están haciendo, ¿no? Yo generalmente recomiendo el acompañamiento de terapia. Ya hay vatos especializados en trabajar nuestras violencias, pero bueno, ahí también entramos en otra encrucijada, que es el acceso el costo, a costearse una terapia, ya sea semanal, quincenal, y por el otro lado, pues todavía el tabú que tenemos, que la terapia solo es para ciertos problemas o que no la necesitamos. Y también ahí viene otro problema, que es el hecho de caricaturizar al macho. Uno cree que el hombre violento es aquel que solamente pega, el que solamente controla, humilla y atenta, ¿no? Hay mucho tipo de violencias y el hecho de empezárnoslas a reconocer es un primer paso para trabajárnoslas, ¿no? Reflexionar nuestras violencias y darnos cuenta que si las cosas que están pasando en el mundo tienen una gran ola verde, que es la del feminismo, pues reflexionar un poquito. Sí, yo estaba pensando que así como las feministas, bueno, ya llevamos también varias décadas planteándonos, no todas, pero espero la mayoría, como también nos atraviesa muchísimas la clase y la raza, como en los estudios de masculinidades o en esta búsqueda, en esta lucha, también tiene que estar presente la clase y la raza. Totalmente. Por ejemplo, esta llamada generación de cemento, a la que le han dado la vuelta para los que llaman generación de cristal, es una generación que se enorgullece de haber sido explotada, por decir algo, ¿no? Es una generación de hombres que si les pegaban en la escuela o si les pegaban en clase era motivo de orgullo el haber sido educados bajo esa pedagogía de la crueldad, ser explotados. Vamos, siempre se reconoce estos mandatos masculinos, aunque se nos atropelle en esta dignidad humana que también tenemos. Entonces es ahí donde muchos de los vatos también tenemos que tener esa conciencia de que cuando escribimos o queremos transmitir un mensaje, tenemos que hacerlo de una manera accesible, que no quiere decir por demás banal o superflua, pero tenemos que hablarnos a los vatos que estamos en la parte más amplia de la pirámide. No creo que
los diplomados que se hacen en universidades privadas de 20,000 pesos resuelvan los problemas sistemáticos y estructurales del patriarcado. ¿Por qué? Porque sigue siendo para una élite muy pequeña y que pocas veces escribe hacia afuera. Así es, ahora sí te pregunto, Miquel, sobre tu proyecto Laboratorio para Vatos. Cuéntanos cuál es el propósito, cómo nació, qué quieres transmitir. Bueno, justamente tratar de cubrir este espacio que hay en el que no hay proyectos de hombres. Bueno, por supuesto que los hay, pero el hecho de platicarnos cómo nos afecta el patriarcado creo que es un trabajo que poco se hace, y ser incisivos en eso, ¿no? Ser muy incisivos en la forma en la que nos recluta, en la forma en la que nos habita, que estos privilegios que tenemos tienen un costo y que claudicar del patriarcado trae grandes liberaciones, ¿no? El hecho de, como lo comentábamos hace un momento, el reconocer nuestra ternura, el reconocer que podemos ser cuidados y cuidar de una manera recíproca, y sobre todo hacernos cargo de nosotros en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que podemos cuidarnos, y que es una de las grandes formas de hacerle frente a ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un poquito de gráfica, hacemos un poquito de comunicación de las viñetas en Instagram, es nuestra red social principal, entonces es muy visual. Y bueno, también hacemos círculos para vatos, círculos de estudio, leemos teoría feminista y pues también atendemos a talleres con nivel secundaria y preparatoria, y en algunos espacios independientes también hacemos algo siempre ahí activos. Oye, qué bueno entrarle también a las escuelas, ¿no? O sea, la revolución también está en las escuelas, y poder empezar a sensibilizar, poder empezar procesos de deconstrucción en les adolescentes me parece importantísimo, ¿no? Creo que ahorita las morras adolescentes, no sé, de 13, 14, 15 años, pues ya se están cuestionando y ya están teniendo un lenguaje bien chido, y no sé bien qué esté pasando con los vatos tan morritos. Entonces me parece increíble que le metan por ahí, que este programa también sirva para saber que hay proyectos que están interviniendo de muchas formas. Entonces, si alguien quiere contactarte, Miquel, para trabajar contigo, para llevarte a talleres, escuelas, ¿cómo pueden contactarte? Tenemos nuestro Instagram, que generalmente estoy muy al pendiente. Y bueno, pues tenemos un correo electrónico que es tal cual, laboratorioparavatos@gmail.com. Nos pueden encontrar. Nos encantan las colaboraciones, nos encanta conocer otros proyectos que puedan sumar, y contentos de estar atendiendo esta problemática. ¿Cómo están en Instagram? Así, Laboratorio para Vatos, es muy, muy fácil de ubicarnos, sí. Perfecto, igual yo lo estaré poniendo en la descripción del podcast, entonces pues ya saben. Miquel Armenta, muchísimas gracias por esta lucha para también contribuir en la transformación de este mundo, pues sí, para una sociedad más justa para todos, y gracias también por tomarte el tiempo para esta entrevista, por haber estado en Voces en Resistencia. Gracias a ti, encantado. Te mando un abrazo. Voces en Resistencia. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Si conocen algún hombre que crean que este episodio le pueda hacer algún bien, pues las invito a que se lo manden. Y a los hombres que nos están escuchando, léanse el libro de Coral Herrera, Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Me parece un libro que invita cabrón a la reflexión, y no solamente del amor, sino de la misma existencia de su género en este sistema patriarcal. Oigan, también recuerden seguirnos en Spotify y darle clic a la campanita, eso nos ayuda mucho. Gracias a Yazbek, Diego y David, el equipo de Voces en Resistencia que hace todo esto posible. Nos escuchamos la siguiente semana. Besitos. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.